Este es Comala Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. Comala es el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñennos. El octavo capítulo de Comala Podcast, en el cual trataremos el tema del erotismo, tenemos un invitado muy especial, el cual nos permitirá desde su mirada entablar una discusión sobre el tema. Gabriel Rodríguez, gestor cultural, director de Taller Altazor, docente, escritor caleño y amigo nuestro desde hace más de 10 años. Bienvenido siempre, Gabriel, ¿cómo estás? Hola muchachos, muy contento de estar aquí con ustedes, de compartir lecturas, compartir la opinión sobre películas, muy contento. Claro, Gabo, y el tema que vamos a tratar hoy, que es el erotismo, nos va a dar mucho juego para hablar a partir de dos cuentos muy interesantes que escogimos, que son Besacalle y Eduardo y Dios, y de dos películas de directores conocidos como Call Me By Your Name y All That Jazz. Pero yo creo que es importante que Gabriel nos hable un poco de él antes de empezar el programa. Dinos, Gabriel, un poco de tu trayectoria y de todo lo que has hecho, que es bastante aquí en la ciudad de Cali. Bueno, yo soy Gabriel Rodríguez, licenciado en literatura de la Universidad del Valle. Soy docente de lenguaje y literatura en el Colegio Colombo Británico. Y hace más o menos 7 años estoy trabajando en un taller de escritura creativa, dirigiéndolo y llevándolo pues a cabo, que se llama Altazor. Y pues a través de ese espacio hemos impactado bastante en la ciudad, en lo que es la promoción de lectura, de escritura. Es un espacio bastante interesante porque permite que lleguen y confluyan muchos tipos de personas, que los une la pasión por la lectura, por la escritura. Entonces se genera un espacio bastante interesante de diálogo y yo creo que ayuda a construir ciudad, ayuda a construir pensamiento crítico. Eso te iba a preguntar, ¿y qué tal la experiencia con estas personas que llegan a tu taller? Es bastante curioso y pues yo creo que muchas personas que comparten el amor por los libros, que han tenido ese entusiasmo por la escritura, pues no se atreven a seguir una carrera literaria o a estudiar una carrera que tenga algo que ver con la literatura, afín a la literatura, por cuestiones así de prejuicios, ¿no? Que la literatura no da dinero, que te vas a morir de hambre, y pues deciden emprender otros caminos profesionales, pero sí mantienen esa llama, por decirlo de alguna manera, esos sueños en torno a la literatura. Y el taller les brinda esa oportunidad de seguir con sus vidas, de seguir siendo médicos, abogados, ingenieros, pero tener ese oasis, un fin de semana, dedicarse a la lectura, escribir, y muchas personas han cultivado eso y han logrado incluso hasta publicar su trabajo o ganar concursos. Y eso es lo interesante, que uno ve que la literatura, pues la gente pensaría que la literatura está relegada al terreno de los literatos, de los que estudian eso, y no, y todo. Muchas personas de otros ámbitos, como vos decís, están muy interesadas en el tema, e incluso más que aquellos que estudian literatura o aquellos que se supone que están interesados en ella. Entonces, por eso yo creo que la labor de Gabriel es muy importante en una ciudad y yo lo felicito y siempre lo voy a felicitar por esto que está haciendo. Y yo creo que, como dijo Gabriel, espacios como estos permiten construir ciudad, y qué mejor manera de construir en este momento ciudad y pensamiento crítico que a través pues de este podcast, analizando desde la mirada de Gabriel, que es una mirada pues muy importante en el ámbito cultural caleño, literatura y cine, hablar sobre estas dos maneras de ver y repensar el mundo en donde nos encontramos. Además, en el taller no miramos la teoría de frente, pensamos que si miramos de frente lo literario nos va a pasar como en el mito de Medusa, que nos vamos a quedar petrificados. Entonces es un espacio de lúdica, con rigor, pero siempre es un espacio de lúdica, un espacio para disfrutar la literatura. Qué mejor manera de analizar este tema de lo erótico que a través de la literatura y el cine. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Poesía, cuentos, novela, cómic, todo está aquí en Comala Podcast.
En nuestro primer segmento del 8º capítulo, un capítulo muy especial ya que nos acompaña Gabriel, vamos a hablar de 2 cuentos muy interesantes de autores un tanto opuestos, se podría decir, pero que nos dejan tratar el tema del erotismo de maneras bastante profundas. El texto que Carol y yo escogimos se llama Besacalles, de Andrés Caicedo, y Gabriel escogió Edward y Dios, de Milán Kundera. Así que, ¿qué te parece, Gabriel, si comienzas dándonos una introducción a tu texto? Bueno, el texto de Milán Kundera está en el libro de los amores ridículos, una antología de cuentos donde él reflexiona sobre lo erótico. Y pues esta pieza nos habla de Edward, un hombre que está enamorado de una chica que es muy religiosa y que no concibe el sexo fuera del matrimonio. Y pues para él poder satisfacer su deseo, finge que es religioso, lleva al extremo esa mentira y pues luego se va a ver involucrado en una serie de líos que tienen que ver pues con su trabajo, con la ideología política que impera en la época en que está ambientado el relato, y pues que nos permiten una reflexión interesante sobre lo humano frente al amor-pasión. En el cuento Besacalles de Andrés Caicedo nos encontramos con un personaje un tanto misterioso que va recorriendo la ciudad de Cali y que pues a medida que la va recorriendo vamos escuchando de su propia narración que tiene muchos encuentros con hombres, con diferentes hombres. Entonces todo el relato nos mantiene con el pensamiento de que estamos escuchando la narración de una mujer. A medida que va pasando el cuento, ciertas cuestiones nos van dando a entender que es todo lo contrario, que estamos escuchando el relato de un hombre que se viste de mujer, que se identifica como mujer, y este identificarse de mujer lo lleva por diferentes cuestiones que lo ponen incluso en peligro de muerte. Así que el autor Andrés Caicedo nos trata aquí diferentes temas como la segregación, como el aceptar al otro, como el erotismo que vamos a tratar hoy. Así que, ¿qué les parece, muchachos, si comenzamos? Bueno, y para tratar ese tema de lo erótico, considero pues importante empezarlo a mirar desde ese erotismo, o bueno, la prohibición como un detonante de lo erótico. Ese erotismo rompe con esas convicciones sociales al ser algo que se sitúa dentro de lo prohibido. Y es que en Besacalles, la sociedad caleña, donde constantemente se nos muestra en la literatura de Andrés Caicedo, es una sociedad que esconde, y en ese esconder se encuentra también el deseo. En ese censurar aparece lo erótico como un elemento importante en el texto. Lo mismo sucede en el texto Edward y Dios, donde nuestro personaje principal se da cuenta que esa prohibición, al tener ese fondo religioso, muta, se cambia, debido a que al inicio él busca esa prohibición al no poder acceder al cuerpo de su novia, la cual, como dijo Gabo, es religiosa, que es creyente, y decide tomar el camino religioso como una manera de engañarla a ella. Pero entonces el no poder acceder al cuerpo de la que es su novia le construye casi como una especie de obsesión al convertirlo en objeto de deseo, y de ahí, al ser lo prohibido, surge lo erótico. Claro, en el cuento de Besacalles incluso el protagonista sacrifica su seguridad, su propio ser para llegar a ser lo que realmente es, para hacer cumplir ese deseo erótico que tiene. No lo vemos que se involucra con diferentes personas, se involucra con quien encuentra en la calle. Y como decía Carol, vemos que también esa sociedad que nos muestra Andrés Caicedo es una sociedad llena de máscaras, que por un lado le recrimina a este muchacho que sea lo que es, pero que por otro lado en las tinieblas, porque todos los encuentros sexuales y eróticos que él vive son debajo de un puente, en un río, alejado de la sociedad. Y claro, y que intenta esconder esta realidad que existe detrás de la otra realidad, o detrás de esta máscara de civilización, entre comillas, que muestra. Sí, yo coincido en cuanto a lo de la transgresión y la prohibición como un detonante de lo erótico, del deseo. Entre más prohibición, como que te incita más a ir por ese camino, ¿no? Entonces este personaje de Andrés Caicedo, este Besacalles que plantea Caicedo, de manera hábil, que está oculto ahí en el discurso, de manera hábil por Caicedo, él va contra la norma, va contra
lo establecido, que es lo heterosexual. Persigue su deseo buscando experimentar la aceptación del otro, ¿no? Él diluye su identidad de alguna forma para encontrar esa aceptación, y pues que en el relato nos dan a entender que eso no pasa y como que no hay esperanza, ¿no?, de que pueda pasar, que es una persona un personaje de alguna manera triste porque no puede vivir lo erótico, tiene esa imposibilidad. Sin embargo, esa imposibilidad siempre va a traer como una fuerza, una llama, lo va a vivir con mucha más fuerza que las personas que tienen acceso. Y en este cuento de Edward y Dios, ¿no crees que también está eso de lo prohibido? Porque lo que pasa en el cuento es que, como decía Gabriel, Edward dice que cree en Dios para poder ligarse a una muchacha, pero eso le resulta muy complicado porque la muchacha es supremamente metida en su religión y cree que la única interacción sexual que puede tener es cuando se case. Entonces esto también, que es prohibido en ese contexto donde está él, que ha habido una revolución y la gente que ha participado de la revolución piensa que creer en Dios está mal, que no se debería creer en Dios, que no es lo racional. Esto prohibido, que es el creer en Dios, lo lleva a él al contacto con lo erótico, porque el protagonista trabaja en un colegio donde hay una directora, y bueno, en el cuento nos muestran cómo ellos dos terminan entablando una relación sexual, una relación erótica, y que la misma directora, que es de esas personas que dice creer en Dios está mal, al final termina arrodillada orando el Padre Nuestro en la escena más erótica del cuento. Y ahí vemos que lo prohibido, lo que en apariencia está prohibido, lo lleva al protagonista a lo erótico y transforma a la mujer que supone que no creía. Entonces es muy interesante ver este encuentro de realidades, como dice Gabo, y de opuestos, que también son muy visibles en ambos cuentos. Sí, como dijo Jorge, no es gratuito que en el texto de Edward y Dios aparezca ese momento cumbre donde se une lo religioso con lo erótico. Y es que en sí el texto nos rodea o nos va mostrando que el fondo religioso está muy ligado a ese erotismo, a lo divino, lo que está cerca como a lo que no se puede expresar con palabras, el punto cumbre de lo que no se puede decir, el éxtasis mismo. Y no es gratuito entonces que se presente y que el título sea Edward y Dios, como uno llega a esa experiencia casi divina a través del erotismo. Al erotismo le sigue el sexo, y es claro que en ese mismo texto, cuando ella se arrodilla y cuando él no puede lograr una erección, lo logra cuando ella precisamente está experimentando todo ese volver a orar, ese volver a acercarse a lo divino, y cómo se acerca a lo divino y él cómo logra esa erección a través de esa relación de lo religioso y lo erótico. De lo prohibido que es la religión, y que la transforma a esa mujer, que el autor no la describe como una mujer fea, que tiene muchos años, que incluso tiene bigote, y que no es objeto de deseo de nadie, ni mucho menos del protagonista. Y toda esa escena está construida también que incluso uno que está leyendo y que se la imagina, siente en cierta manera un deseo erótico, ¿no? Siente lo erótico en plenitud. Kundera crea también la escena que al final no nos muestra el acto sexual, simplemente nos deja con esa tentación, con, si se puede decir, con la humillación de la mujer rezando el Padre Nuestro, la transformación que ocurre. Pero luego, cuando el protagonista sí puede acostarse con la mujer que quiere, que es la muchacha, nos muestra el acto sexual y nos lo muestra como algo que no excitaría a nadie, algo perezoso, algo cansón, incluso algo completamente opuesto a lo que vimos con esta mujer fea, arrugada, y que, según nos dice el autor, no desearía a nadie. Es interesante también la relación que plantean ambos autores con el poder, en uno más representado que en el otro, más en Kundera que en Andrés Caicedo, en relación con la formación de la identidad de los personajes, como ese enfrentamiento entre el yo y esa comunidad a la que
se quieren inscribir. Entonces ambos personajes, el Besacalles y Edward, de alguna forma quieren pertenecer a un grupo y eso los hace tomar unas decisiones, los hace seguir sus convicciones y también traicionarlas. Es digamos, memorable la escena del Besacalles de la violación, cuando van a tomar a unas chicas y el Besacalles quiere pertenecer a ese acto de violencia erótica, de esa furia erótica que se ha desenfrenado después de un episodio pues, de violencia física, de un enfrentamiento, y quiere pertenecer a esa manada, quiere que también lo violen, ¿no? Que es ahí donde uno empieza a descubrir pues como esta identidad del personaje que el escritor ha escondido. Y en Edward y Dios, el personaje pues traiciona unas convicciones que de igual forma no están muy afianzadas en su psiquis, pero sí está el que él no cree en Dios. Entonces traiciona un poco ese ambiente político, todo por el erotismo, todo por ese deseo que le hace perder su individualidad. Yo veo aquí que el escritor hace un paralelo entre la pasión erótica, el amor-pasión, por ese fenómeno colectivo que es la militancia política. Pareciera que tanto la directora del colegio como Edward en determinado momento enfrentan esas dos pasiones. Y también cuando Alice, que es la pretendiente de Edward, de la que él está enamorado perdidamente y siente mucho deseo por ella, también se enfrentan esas dos cosas, el deseo carnal y su fanatismo religioso. Entonces, me parece muy interesante ese paralelo que hace ambos escritores. ¿Pero no les parece? En ambos textos la sociedad, tanto en la que se mueve Edward como en la que se mueve Luis Calle, y yo lo decía ahorita al principio, cuenta con estas máscaras que el erotismo parece que las quita, porque en el Besacalles, pues si vemos bien, la gente acepta a este personaje, pero los que la aceptan y los que se acuestan con ella y quieren estar con ella, siempre lo hacen como en la penumbra, como escondidos, como con pena. Cuando hay uno que realmente se entera de lo que es ella, viene un ataque hacia este personaje. Igual en el texto de Kundera, donde, como dice Gabo, toda esta gente está entre la militancia política y la creencia a Dios, pero una vez viene el erotismo a permear su vida, tanto la militancia política como la creencia en Dios les importa un carajo. La señora esta, la directora del colegio, le importa un carajo comenzar a rezar desnuda el Padre Nuestro con tal de comenzar una aventura erótica con el muchacho. Y a Edward también le importa un carajo decir que él cree en Dios con tal de acostarse con la muchacha que le gusta. Y los del Besacalle igual, les importa un carajo pues la creencia de la sociedad en sí, si pueden acostarse con alguien. Así que ¿no les parece esto bastante interesante? A mí me resulta inquietante y pues son textos que son anteriores a lo que nosotros experimentamos ahora con las redes sociales, con otra forma que hay ahora de entablar una relación erótica, o por lo menos de iniciarla, y de afrontar el conocimiento del otro y el deseo por el otro, ¿no? Entonces acá hay un misterio, que como que los personajes no pueden acceder a los otros. En el Besacalles, ese personaje que va al río con el Besacalles al final y siente esa rabia porque descubre que el objeto de su deseo no era lo que él pensaba, no era lo que él había construido en su mente. Apenas se vence el misterio, ese personaje ya no tiene ninguna validez para él en cuanto objeto de deseo. Entonces es interesante eso porque en nuestra sociedad es todo lo contrario, ¿no? Lo erótico a veces es hasta casi que imposible porque la gente se exhibe mucho. Lo mismo esa fidelidad a las convicciones en las que se esconde Alice y no se deja ver. Y bueno, y también Edward, que Edward es un personaje que miente, que oculta. Incluso le dice a su hermano en un diálogo, en una especie como de encuentro que tiene con su hermano, donde su hermano lo está recriminando pues todas las mentiras que está haciendo,
le dice, no, es que no se debe mentir, debemos ir de cara, y Edward dice que no importa, que si eso sirve a unos intereses, eso está bien. Y estos personajes se ocultan, y creo que ese deseo del otro se pierde, y puede ayudarnos a reflexionar sobre lo que nosotros vivimos ahora, ¿no? En esta sociedad de consumo que, pues, que quiere que todos estemos expuestos, que seamos iguales, que consumamos lo mismo, y pues un deseo por el otro y un erotismo donde todo el mundo está ahí a la luz sin misterio, pues es muy difícil, ¿no? Y yo considero que, como dijo Gabriel, lo erótico surge de la transgresión. Y para transgredir eso, como seres humanos, utilizamos la imaginación. Esos juegos mentales donde nos permite llevar esas posibilidades a más allá. El imaginar, esa consumación del acto, ese juego preliminar, es muy importante para ambos personajes en los dos textos. Y como dice Anaïs Nin, parafraseando, el erotismo es una de las bases del conocimiento de uno mismo. ¿Cómo se llega al conocimiento de uno mismo? Pues a través de ese imaginar, de ese erótico, del encuentro erótico con lo preliminar, con lo que está antes de. Y todo eso sucede, pues yo creo que en ambos textos, pero también en todos los textos que hablan sobre literatura erótica, y en la vida real sucede lo mismo. Uno se imagina lo que puede llegar a sentir o a experimentar o a descubrir con la otra persona. Pero ¿vos no crees, Carol y Gabriel, que es este erótico de lo preliminar, esto de que de las ideas que nos hacemos de la otra persona, puede resultar, bueno, un poco problemático al final de cuentas? Porque como decía Gabriel, hoy en día en este mundo donde todo está al descubierto, ya no queda nada como a la imaginación. Pero, y esto le pasa a Edward en el cuento de Kundera, lo que él se imagina y lo que realmente es muy diferente. Él se imagina que el encuentro sexual con la mujer que realmente quiere acostarse, con la que su erotismo ha planteado un mundo de fantasías, pues va a ser lo mejor de su vida, y resulta decepcionante. Resulta ser una mujer que no cumple para nada sus expectativas y que al final termina dejando, y él se arrepiente. Él al final del cuento dice, pues esta mujer cuyo cuerpo me excita tanto, que la quiero tanto en ese sentido, y soy capaz de decirle que se vaya. Y por el contrario, con esta otra mujer que él pues no se había hecho ninguna previsión, que no vendía de ninguna manera erótica, que es su empleadora, las ideas eróticas que él tenía hacia ella eran prácticamente nulas, y termina siendo con quien mejor pasa. Así que sí, que lo erótico y del encuentro preliminar, bueno, puede volver la experiencia mucho mejor, pero también puede ser bastante decepcionante, ¿no creen? Yo creo que sí, y Edward hace algo, y Kundera ahí nos muestra algo muy interesante, y es como esa seriedad que va adquiriendo algo que en principio era como un juego, que era como un juego de seducción de Edward hacia Alice, y se lo va tomando muy en serio, va perdiendo ese cariz lúdico que tenía al principio de seducción, y es cuando se le complica al personaje todo eso. Entonces creo que lo que tú dices también va por ese lado, ¿no? Esa imposibilidad también va por la forma en que el humano se asume en el fenómeno erótico. Cuando está el juego ausente, cuando no hay esa imaginación, porque el erotismo es un asunto de la mente, más que fisiológico. Cuando se va ese elemento lúdico, como les digo, que permite la imaginación, permite incluso como una especie de poesía de los cuerpos, porque están disfrutando de ese juego. Cuando eso se va, es muy difícil acceder ya a la pasión. Y en Edward vemos que él pues ha llegado demasiado lejos, se ha tomado muy muy en serio eso, se ha vuelto una leyenda en su pueblo porque pues ha asumido una responsabilidad con eso de creer en Dios, y bueno, se ha regado ahí, digámoslo así, como un bochinche de que él es un creyente impresionante. Entonces él lo asume, ya se lo ha tomado muy en serio, y
Alice se entrega a él y él ya no le ve ningún valor. Se pierde todo atractivo para él. Entonces, es curioso cómo, o magistral cómo Kundera dibuja todas esas torbellinos de la pasión, todos esos vericuetos de la pasión humana, que sube, baja, que va por unos callejones, que es laberíntica, que es muy difícil de encasillar. Para terminar, y hago la pregunta para ambos, ¿ustedes creen que ambos textos, tanto El Besacalles como Edward y Dios, son textos que nos permiten mirar de manera profunda el erotismo o experimentar dos miradas distintas de este tema? Y sobre todo, si los recomiendan. Pues yo por mi parte recomiendo bastante El Besacalle y Edward y Dios. Edward y Dios era un texto que no conocía y que, pues como han visto a través del programa, nos ha dado mucho que cuestionarnos acerca del erotismo, acerca de las creencias que tenemos nosotros acerca de nosotros mismos y de la sociedad en sí, de cómo hay ciertas verdades que la gente intenta callar y cómo en ciertos momentos aparecen y muestran su verdadera cara. Igual en El Besacalles, que Andrés Caicedo no es uno de los autores que más me gustan realmente, pero en este cuento creo que está bien construido este sentido de lo erótico. Así que yo recomiendo bastante ambos textos. ¿Qué nos dice el Gabo? Yo recomiendo ampliamente tanto a Caicedo como a Milán Kundera. Y en estas dos piezas pues nos hacen reflexionar, nos invitan a pensar el fenómeno erótico, el deseo, también la identidad, que tiene que ver mucho con la sexualidad, con la forma en que asumimos el erotismo, con el discurso y con las convicciones, un poco de lo que hemos hablado acá. Entonces, recomiendo ampliamente esta lectura porque además creo que este es un tema que se debe tratar, es un tema que se debe discutir. Son puntos como indispensables para lo humano y que por la tradición o por nuestra educación, nuestra cultura, siempre están vedados. Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Cómala Podcast. En nuestro segundo segmento hablaremos sobre dos películas que nos brindarán una mirada más profunda al tema del erotismo. La primera película elegida por Gabriel es All the Jazz, dirigida por Bob Fosse. La segunda seleccionada por Jorge y por mí es Llámame por tu nombre, una película de drama y romance estrenada en 2017, que fue ganadora del premio Oscar por Mejor Guión Adaptado. Fue dirigida por Luca Guadagnino, la cual gira en torno a la relación amorosa que entabla Elliot, un joven de 17 años, y Oliver, un estudiante ayudante del padre de Elliot. En medio de esta pasión, que debe permanecer oculta, Elliot descubre el erotismo, el amor, pero también el dolor de una ruptura. Yo escogí la película All That Jazz de Bob Fosse. Es una película muy interesante en su forma, aunque pues vista desde ahora nos parezca que es un poco burda, pero me parece que para los años 70 era bastante innovadora su gramática visual y también una especie de híbrido entre musical y pues biopic, ¿no? Porque la película tiene muchos tintes autobiográficos, como si fuera la vida del director, de Bob Fosse. Este personaje Gideon es como el alter ego del director. Es la historia de Gideon, que es un coreógrafo famoso y también un director, editor, y que vive un frenesí. Su vida es un frenesí, es una existencia cargada de excesos, es una rutina en la que vemos en el filme como cada día se levanta asumiendo que va a iniciar un show, y ese show es el exceso, es una entrega desmedida por el trabajo, por su vocación artística, y un deterioro de su salud y de sus relaciones afectivas. Es este personaje
antepone su trabajo a su familia y termina pues muriendo por una afección cardíaca. La película nos alterna pues los pasajes en que Gideon está produciendo un musical con otros pasajes en un relato paralelo en los que está con una dama interpretada por Jessica Lange que viene a ser la muerte, y también con pasajes de su infancia, de su adolescencia, de cómo él ha ido forjando su personalidad. Y también intuimos pues la vida erótica de Gideon. Es una vida en la que no hay apegos, en la que él quiere vivir la mayor cantidad de experiencias y no quiere comprometerse. Le cuesta mucho comprometerse. Pienso yo que es porque él está inmerso en una lucha por dejar una obra y pareciera que eso es más importante. Entonces eso es All That Jazz, nos permite una reflexión, nos permite pensar sobre lo erótico, que es el tema de hoy, y también otros asuntos muy interesantes. Considero que debemos tratar el tema de la erótica del cuerpo, donde en All the Jazz el objeto de deseo es la creación misma, mientras que en la película Llámame por tu nombre vemos como esa erótica también se centra en el cuerpo, pero en este caso en la belleza del hombre, desde las estatuas, desde esa admiración de Oliver por las estatuas y por verlas tan hermosas como tan deseables, como también en All the Jazz el cuerpo mismo se convierte en ese objeto de deseo en las bailarinas, en las relaciones amorosas que entabla el personaje principal con estas mujeres. Y creo que en ambas partes se ve cómo está ese juego del erotismo donde se diluyen ambas formas, donde no hay como una especie de individualismo, de individuo, sino que en el acto mismo del erotismo esas formas se van diluyendo. Cuando Elliot y Oliver entablan ya esa relación donde se siente el erotismo, ambos personajes van desapareciendo, se van formando ya como una especie como de cápsula donde están ellos dos encerrados, donde se sienten esas vibraciones y ese deseo. Y lo mismo sucede en All the Jazz. En All the Jazz todo el tiempo hay un ambiente erótico que está siendo formado por el personaje mismo. Cuando el personaje mismo empieza a desfallecer, ese erotismo se va desvaneciendo. Y todo está centrado en ambas películas en la erótica del cuerpo. ¿Tú qué consideras, Gabo? Sí, Carol, en Llámame por tu nombre, esa erótica del cuerpo que tú mencionas está muy muy presente, pero también hay una erótica que tiene que ver con lo que hablábamos ahora en la sección de literatura, y es con ese deseo que problematiza tu identidad. Y es que Helio es un chico que está en formación y Oliver es un tipo que ya tiene muy definida su identidad, que es alguien adulto. Entonces hay un abismo entre ellos dos, hay un abismo enorme. Y Helio sufre ahí una transformación, ¿no? Sufre ahí ese desgarramiento de que él es un adolescente, que él no tiene como algo que ofrecerle a Oliver, y además sabe que esa relación va a ser efímera, que es una relación de verano, ¿no? Y pues le cuesta asumir eso, y de ahí creo que es célebre la escena final cuando ya Oliver se ha marchado y Helio queda con su padre y tienen una conversación como muy, muy íntima, pero también muy profunda en lo conceptual de lo que es el amor. Pero vos sí crees, Gabo, que ese descubrimiento del que hablas, que lo erótico se convierte como en la ruta que hace que Elliot y Oliver pues descubran su verdadera naturaleza. ¿Crees que el personaje de Oliver sí ya tiene todo claro en su vida? Es una persona que realmente sabe lo que quiere, porque, bueno, al menos desde mi punto de vista me parece todo lo contrario. Me parece alguien que, bueno, está perdido y de repente se encuentra con este muchacho que lo
que lo atrae tanto. Y esto incluso lo podemos ver en la escena cuando el papá de Elio y Oliver están viendo como unas diapositivas de estatuas, unas estatuas que han encontrado, y todas son de muchachos jóvenes muy eróticos. Incluso el mismo Oliver lo dice, son muy sensuales, y esto se contrapone con la imagen de Helio, que al igual que las estatuas es muy sensual. En ese momento parece que Oliver se está dando cuenta de lo que realmente quiere, que es obviamente estar con el muchacho, con Elliot. Así que no sé si, y no sé qué digas tú, ¿crees que Oliver es una persona que tiene todo claro en su vida, o que de repente se encuentra con este objeto del placer que podría muy bien decir que es una suerte de Lolita en masculino, y bueno, y lo transforma de cierta medida? Yo creo, Jorge, que Oliver como persona y como personaje pues está más ducho, está más creado, su identidad está más creada. Yo no miro a Oliver y a Helio como una pareja homosexual, yo los veo como una pareja que está viviendo el amor. Entonces yo creo que, o sea, esta historia de Call Me By Your Name te hace olvidar eso. Por lo menos a mí, no veo la historia de dos personas que están descubriendo su homosexualidad, sino dos personas que están viviendo el amor, un amor que es pasajero, porque es de vacaciones, y pues claro, tiene esto de las convenciones y tiene esto de la transgresión, porque pues ahí están las convenciones sociales y ellos no pueden ir, o no pueden superarlas tan fácil, pero lo veo más como el carácter. Oliver tiene un carácter muy fuerte y funge ahí como una especie de maestro en lo erótico para Helio, que es apenas un adolescente. Lo veo como eso. Pues mira, Gabo, que pues, estoy de acuerdo contigo en eso que dices, que pues no es una película en la que muestren el descubrimiento de dos personas homosexuales, y creo que tienes razón, mucha razón, cuando dices que es más, es una historia de amor entre dos personas. Pero eso me da un poco, lo confronto un poco con, si bien Oliver es una persona mucha más ducha en ese tipo de temas, a Elliot se le presentan ambas opciones. Se le presentan tanto estar con una muchacha de su edad en el terreno amoroso y en el terreno sexual, y estar con Oliver en ambos terrenos, y él se va por el camino de Oliver, de los hombres. Entonces yo, si bien creo, como vos, que esto es una historia de amor, también creo que es una historia de descubrimiento por parte de Elliot, en la que el erotismo que se presenta desde la heterosexualidad y de la homosexualidad hace un papel muy importante, que es el catalizador de la decisión que a la larga Elliot toma, porque él podría muy bien haberse ido con la muchacha que en la película no la muestran, que ella está enamorada de él, pero escoge el otro sentido, con quien realmente quiere estar y con quien realmente se descubre que es quien es Elliot. Por eso te digo que, pues, si bien no es una película donde la homosexualidad sea el tema central o el eje del tema, sí es el catalizador por donde vemos que existe que pasa la transformación del protagonista. Me surge la pregunta, ¿esa relación de lo erótico que se presenta dentro de la misma se basa en el poder? Lo digo porque Elliot admira de cierta manera a Oliver, lo ve como una persona ya pues mucho mayor que él y un poco de cierta manera completo. ¿Ustedes creen entonces, y la pregunta va para ambos, que esta relación de lo erótico se basa en el poder? Carol, yo creo que toda relación erótica está atravesada por el poder. Ya lo decía Platón en el banquete, que hay un amante y un amado. Siempre hay alguien que como que pone todas las cartas sobre la mesa. Hay alguien que se entrega, siempre. Hay alguien que se abre en canal. En este caso es Helio. Y el otro es Oliver. Oliver, yo creo que, si bien puede que se enamorara, puede que sintiera algo por Helio, no está entregado a Helio. El que está totalmente entregado y renuncia a todo y como que se diluye es Helio. Entonces Oliver ejerce un poder sobre él. Él sabe que el chico está perdidamente enamorado de él. Y pues
actúa en consecuencia. Pues en parte estoy de acuerdo con vos, pero pues, en parte en desacuerdo porque a través de la película nos muestran a Oliver como una persona segura de sí misma, una persona que toma la iniciativa, ya sea con las mujeres o con los hombres, ya sea con las personas de su alrededor. Es una persona que agrada, que llega a un pueblo y se hace querer. Llega a un pueblo y el primer día ya tiene un montón de amigos, gente desconocida que comienzan a generar un sentimiento de cariño por él. Pero a medida que va pasando la película, eso va cambiando. Se nos presenta como un personaje mucho más vulnerable, con dudas, un personaje que no sabe muy bien qué está haciendo, que aunque está de relación con una persona mucho más joven que él, igual yo lo vi como alguien que se siente igual de joven que Elliot. Por eso te decía ahorita lo del descubrimiento. Parece que ambos están descubriendo a sí mismos y una parte de sí, tanto Elliot desde sus 17 años como Oliver ya desde esa madurez que tiene. Entonces no sé si hay una relación de poder que se equilibra hacia un lado hacia el otro. Yo creo que esa relación de poder, si es que la hay, que yo tengo mis dudas, es equilibrada. En un momento Oliver tiene poder sobre Elliot, pero en otro momento Elliot tiene poder sobre Oliver, y a la larga la balanza se nivela. Entonces, y termina sufriendo más Elliot es porque se enamora y Oliver quiere seguir su vida, o no sé, necesita seguir su vida como toda la sociedad se lo pide. Pues eso es lo que pienso en cuanto al poder. Y bueno, y ahí volvemos al asunto del cuerpo que ustedes plantearon al inicio de la discusión. Esta gramática de los cuerpos que todo el tiempo nos presentan con los torsos pues desnudos y tal, ¿no? Como una estética muy veraniega, muy ochentera. Y creo que es ese poder se puede ver reflejado en ese explorar al otro. En quién es el que tiene esa libertad de explorar al otro. Entonces, Helio, cuando hace eso, lo hace como a escondidas, todavía no es dueño de sí, para decir yo te toco, yo te busco. En cambio, Oliver irrumpe en Helio, que es la escena también famosa del melocotón, del durazno, ¿no? Irrumpe en su momento. Él es capaz, él ejerce ese poder porque él ya está más maduro. Él ya es una persona que ha vivido el amor por su edad, por lo que y también por lo que tú señalas de su carácter. Entonces se ve ahí que si bien Oliver estaba en ese despertar y pues así mismo como que moviliza a Oliver, es Oliver el que en la relación está como mejor posicionado, por decirlo de alguna manera. ¿Y vos no crees, Gabriel, que esta erótica de los cuerpos también se deja ver mucho en la película que vos escogiste, All That Jazz, donde el protagonista es un coreógrafo y a través de la película nos van mostrando diferentes coreografías, y hay una que es bastante explícita donde incluso todos los participantes, los bailarines, terminan quitándose la ropa, terminan mostrando sus cuerpos y terminan en un baile bastante erótico, sobre todo porque comienza con una canción muy infantil y deriva a este erotismo, y este mismo erotismo, esta erótica del cuerpo es la que lleva al personaje por toda su desgracia. Él no puede dejar el cuerpo femenino, no puede dejar a las mujeres, está tan subyugado a eso que, bueno, y a otros males como el trabajo y el fumar, que eso irrumpe en toda su vida y lo convierte, bueno, a la larga en lo que vemos, una piltrafa de ser humano, una persona moribunda en un hospital y cuyos fantasmas lo comienzan a atormentar. Entonces, ¿no te parece que esta erótica del cuerpo, como en Llámame por tu nombre, también aparece bastante y de manera muy marcada en All That Jazz? Sí, yo creo que está muy presente y también juega un papel muy importante en el desarrollo del argumento de esta película. Una película que se puede inscribir en el género musical de una manera poco ortodoxa, pero puede ser un musical. Y están esas coreografías como tú señalas, y también está el carácter del personaje, de Gideon, muy importante, y de sus afecciones. Él tiene una afección cardíaca, y eso también es como una metáfora, ¿no? Su deseo, su forma
de vivir la vida, de asumir el teatro o los musicales, lo que está montando, y cómo muestra pues en la exigencia y también luego en el montaje de ese vuelo erótico, que es como una aerolínea que, que lleva a las personas al deseo. Ahí se ve todo ese viaje y todo ese movimiento que él ha vivido, porque esto también es interesante. La película nos muestra el ocaso del personaje. De joven como que era algo impresionante que no se puede ni mostrar en la película, ¿no? Vemos es su ocaso, y aquí con este vuelo de erótico, con este vuelo erótico que es la coreografía final, vemos que su corazón ya no puede más con tanto movimiento. El corazón ha estado demasiado involucrado, se ha hinchado tanto, ha tocado a demasiadas personas que ya no puede más. Y creo que es un cuerpo deteriorado. Acá pues hay unas imágenes de hombres y mujeres jóvenes que son los bailarines, y es erótico, podemos decirlo que es un baile erótico y hay un juego erótico ahí muy interesante, pero los cuerpos de los protagonistas, de Gideon, de su ex esposa y de la novia actual, no se muestran en esa plenitud, y sobre todo pues el del protagonista que lo vemos incluso pues en un quirófano, lo vemos también luego entubado y de una forma muy interesante dirigiendo su propia muerte como si fuera la última pieza de una película, de un musical. Y con respecto a ese caso de ese protagonista, yo considero que debemos hablar de la relación entre el erotismo y la muerte, cómo se ve de forma muy vívida y muy clara en ambas películas, en Aldo Jazz mucho más que en Llámame por tu nombre. Voy a citar acá a Franco Berardi. Este filósofo nos dice, hay un problema de respiración en el caos, hay un problema de respiración en el erotismo. Respiración como forma de intercambio con el universo, respirar, inspirar, conspirar y al final, expirar. El erotismo es el único discurso interesante sobre la muerte. Conocer la expiración como nuestro destino feliz es la manera para sintonizarse con la realidad del caos. Y yo creo que la respiración o esa parte de cómo se ve el deterioro del cuerpo se ve con claridad en All the Jazz. El erotismo va muriendo cuando ese personaje también inicia ese camino a la muerte. Lo vemos entonces como el erotismo, como lo dije con anterioridad, se va acabando cuando él va muriendo, como ese erotismo o esa especie como de llama que él llevaba a todos lados, se va dejando de lado y cómo va siendo reemplazada por una máquina que no le permite ser el mismo, sino que le ayuda a respirar. Entonces él va perdiendo como esa capacidad para expulsar todo ese conocimiento y llega al final a la muerte, que es el momento pues, cumbre de la película, donde él ya no puede más consigo mismo y muere. O sea, va soltando esa emoción final. Y en la parte de la película de Llámame por tu nombre, cuando Elio está masturbándose con el durazno, se muestra entonces cómo esa respiración está agitada, cómo está llena de vida, está atravesada por lo erótico, pero también cuando él termina en la fruta, se muestra esa muerte tan vívida. Ya muere el erotismo y de cierta manera se da paso al amor, que también es una especie de muerte. Claro, en esa escena, y es muy importante notar que en esa escena, pues Elliot está solo. Al principio está solo y comienza a masturbarse, como vos decías, con la fruta. En ese momento su erotismo, no sé, va dirigido a una especie de retener el amor. ¿No les parece? Porque en realidad lo que él quiere es tener mucho más tiempo con Oliver, porque pues está acabando su estadía en la casa de campo y lo que él realmente quiere es que, bueno, alargarle esos pocos minutos que tiene, y sabe que si pues ambos tienen sexo, eso se va a acabar en un momento. Su erotismo pues los va a separar, pero pues lo que él quiere realmente es, como dice Carol, llega a esa pequeña muerte para
para darle paso al amor, para darle paso a sincerarse con Oliver y, no sé, y abrazarlo y decirle que realmente lo que él quiere, más allá del sexo y más allá del placer, es que ellos dos estén juntos. También creo que podemos hacer una especie de paralelismo entre ambas películas con esa escena, y es que Helio pues se quiere apropiar de un Oliver que en ese sentido es más fantasmal, más simbólico, y lo quiere atrapar desde la imaginación, ¿no? que da el, el acto pues de masturbarse, porque ahí está como asumiendo a Oliver desde su imaginación. Y en Alda Jazz, pues este es un personaje que está siempre, siempre, siempre signado por el deseo. Entonces, en Helio está el deseo de atrapar a Oliver, de que no se le vaya, ¿no? Y en Gideon está un deseo voraz, se puede decir así, como de atrapar a las mujeres o lo femenino. Y vemos que tiene una colección enorme de amantes que ni siquiera se acuerda cómo se llaman, de tantas que son, y que dialoga pues con la muerte sobre ese aspecto de cómo él ha vivido de una manera excesiva sus deseos. Entonces, eso de aprender, de atrapar lo inalcanzable, está en ambos personajes. Y pues acá podemos volver al tema de la muerte también, de cómo se relacionan Eros y Tánatos, ¿no? Que tienen que ver con el deseo, con la atracción, traer para nosotros lo que deseamos, que sería el Eros, y luego está esa repulsión, ese deseo de perpetuarnos, de esa idea de que no vamos a estar más en el mundo, y luchamos con eso. Y también la muerte simbólica de la ruptura. En Gideon es más una muerte como tal, y la lucha del artista y de una persona que quiere hasta el último instante vivir una existencia plena, excesiva. No le importa morir, prefiere eso a estar en una clínica. ¿Y vos no crees, Gao, que ese estilo de vida que lleva el protagonista de Alda Jazz, Gideon, es como una forma de evadir ese final que él sabe que vendrá? Porque en un momento de la película, casi a la mitad, creo, sufre un ataque al corazón y lo internan, y los doctores le dicen, bueno, usted tiene que estar tranquilo, quieto, porque si no se va a morir. Y él hace todo lo contrario. Lleva mujeres, lleva tragos, sigue fumando. Bueno, sigue con este estilo de vida desenfrenado. ¿No crees que esa es como una forma de evadir ese final que él sabe inminente? Yo creo que no es una evasión. Ahí es vivir como eróticamente, digámoslo así. Porque ese final lo sabemos todos nos vamos a morir. Y el erotismo, como dice Bataille, es la vida hasta en la muerte. Es vivir apasionadamente. Entonces Gideon, él está lleno de erotismo, está lleno de deseo. Y él erotiza todo lo que toca, por decirlo así. Tiene una pasión impresionante por su vocación. Una pasión que incluso es destructora para quienes lo rodean, ¿no? Le hace daño a su ex esposa, le hace daño a una de las chicas de la compañía de baile, pues una de las bailarinas que han escogido en el casting de esa escena tan interesante que es el opening, y le hace daño a su novia, también a la hija, pues que va a quedar sola porque el padre muere, y también es una hija que siempre ha estado relegada, ¿no? Porque le pone más atención a las mujeres. Entonces creo que él es una persona que lucha por trascender, que está, como les digo, lleno de deseo. Y ahí no es como para olvidar eso, él ya vivía así al límite. Por eso cuando él está con la muerte, está con ese personaje hablando, le coquetea.
Y es una metáfora interesante cuando él la quiere como seducir y es cuando muestran que le da el paro cardíaco, ¿no? Entonces él ha estado siempre coqueteando con la muerte, viviendo al límite, porque eso es la pasión del artista, esa es la forma de concebir la existencia para un artista. Hechos curiosos, notas sobre cultura, sociedad. Todo está aquí en Cubana Podcast. Y el dato curioso de esta semana viene de la mano de nuestro invitado Gabriel. Así que cuéntanos, ¿qué trajiste, Gabo? Bueno, en un texto de Jana Lush, Cuando el falo falta, este psicoanalista nos habla del fin de la heterosexualidad. Nos dice básicamente que es absurdo que cohabiten, que coexistan dos términos tan contradictorios como son hetero, que indica alteridad, que indica una conexión con la alteridad, con el otro, y el goce, que es lo sexual, porque eso no se ve. Entonces nos habla de esa desaparición de la heterosexualidad. Muy interesante me parece su postura y muy polémica. Pues bastante polémica porque no sé si solo se refiere a los hombres o las mujeres también están metidas en ese saco. Él trae a colación pues a Jacques Lacan y también un poco a Freud. Nos dice que el falo siempre desfallece y no importa quién es el portador del falo, porque el falo puede ser a veces simbólico, puede ser por ejemplo un objeto, puede ser un látigo, o en las relaciones afectivas a veces el falo, que es eso que domina, puede ser el hijo que tenga la pareja. Entonces ese falo siempre desfallece y nunca alcanza al otro, ni el goce del otro tampoco, no lo alcanza a aprender del todo. Entonces siempre es como una falta. El falo, en tanto objeto erótico, es un objeto de la falta. Entonces, si desfallece eso, pues es muy difícil que haya la relación, ¿no? Entonces Jana Lush nos dice que desaparece esa relación de alteridad porque las nociones de lo humano no son inamovibles, y que lo hemos visto pues en los estudios de género, que no es inamovible la forma en que nosotros asumimos las cosas, sobre todo en la sexualidad. Entonces eso ha cambiado, la esencia humana ha cambiado, y este acercamiento pues a lo de el falo, visto pues desde Freud, desde Lacan, yo creo que es un dato curioso, como muy muy curioso, que vale la pena que de pronto lo pensemos, ¿no? Pero no estoy de acuerdo del todo con este estudio porque no creo que el ser humano se pueda categorizar en heterosexual o en, no sé, o otros gustos. El sí no somos algo como que es algo fijo. Todo el tiempo los gustos y el deseo va cambiando. Entonces no creo que se pueda llegar a decir que en este momento nos encontramos en el fin de la heterosexualidad. Me parece algo absurdo. Claro, lo interesante que plantea Jana Lush es que la heterosexualidad es un término nuevo, relativamente nuevo también. Es una palabra que no existía antes. Lo mismo homosexualidad. Son términos que nacen de la intelectualidad y de la clínica. Incluso homosexualidad es un término para designar una enfermedad. Nace para designar una enfermedad. Y como su contrapartida, el estar sano, es la heterosexualidad. Nacen de esa intelectualidad de la clínica. Entonces, así como nacieron, también pueden desaparecer. Y aparecen otras formas de nombrar eso, de nombrar esas formas en que nosotros nos relacionamos, de nombrar esa esencia humana en el erotismo. Sí, a fin de cuentas, la palabra heterosexual es una palabra más del lenguaje y el lenguaje cambia y muta dependiendo de las necesidades de los hablantes. Yo aquí soy la parte que no está entendiendo mucho, porque entonces si desaparece la heterosexualidad y digamos el término heterosexual y el término homosexual y todas las otras diferentes categorías de género que existen o de preferencias sexuales que existen, ¿qué es o quiénes son las personas que, por ejemplo, como yo, le gusta a alguien del sexo opuesto?
¿quién sería? Entonces, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Cómo nos referíamos a ese tipo de personas? Entonces, ya no son heterosexuales. Lo que trato de decir es que el término ya está tan instaurado en nuestra sociedad que a la larga decir, bueno, los heterosexuales no existen. Entonces los heterosexuales dirían, está bien, no existimos. Entonces, ¿qué somos? Homosexuales, pero homosexual es otra concepción que ya tenemos bien cimentada. Entonces, ¿cómo se diferencian ahí este tipo de personas? Eso me recuerda a la película Canino, donde el lenguaje cambia y designa otra cosa. Eso es como una especie también de, podemos decir, de juegos del lenguaje, de lo que es heterosexual, de lo que no es heterosexual. Entonces yo creo que pues sí tendríamos que entrar a revisar esa parte, no por el creer que de gustar con una persona u otra, sino por el concepto mismo, por la palabra, por el lenguaje, como lo dije, que ese lenguaje va cambiando. Y entiendo tu pregunta, pero pues no, pues por mi parte no sé cómo encontrarle una respuesta a esa pregunta. Creo que va más por el lado de la concepción que tenemos del otro y de cómo nos relacionamos con el otro, que se puede hablar de un fin de la heterosexualidad, que etimológicamente significa eso. ¿Cómo así la relación con el otro? No, es que no estoy entendiendo muy bien. Porque heterosexualidad viene a significar como que a ti te gusta lo diferente, como que tú gozas con lo diferente. Pero en el plano de lo psicológico, nosotros no buscamos lo diferente. Cada vez somos más iguales, cada vez buscamos homogeneizarnos. Queremos estar todos igual y el sistema nos lleva a eso. ¿Esto es en el terreno sexual o en el terreno general de la cuestión? En el terreno erótico, que el terreno erótico es algo que va más allá de lo fisiológico, es algo mental. Es algo mental. Y pues, como en algún momento de la discusión se mencionó, la época que nosotros estamos viviendo, la época de las redes sociales, es la época de una época hipersexual y una época de modelos igualitos. Todos quieren ser igual, todos quieren tomarse la misma foto, todos quieren lo mismo. Y eso dificulta que tú te relaciones con una alteridad, porque si tú estás a toda hora imitando, tú estás a toda hora siguiendo unos modelos que nos vende el mercado, pues se va a dificultar que pase eso. De ahí que se hable más de un fin de lo heterogéneo para darle paso a algo homogéneo. Un goce que es imposible en lo heterogéneo. O que por lo menos, no imposible, que es muy difícil, digámoslo mejor. Entonces con esa pérdida, con esa modificación del lenguaje también tendríamos que revisar cómo se presentarían otras palabras, otros conceptos como por ejemplo identidad. Si tú estás diciendo que ya pues por una especie de homogeneización del mundo, entonces cómo se vendría viendo el concepto de identidad, cómo cambiaría, cómo tendría que cambiar el lenguaje a partir del mismo deseo también, porque pues el deseo es algo y el erotismo es algo que le compete netamente a los seres humanos. Pues yo no sé si estoy muy de acuerdo con que el mundo en sí se está homogeneizando o todos estamos, no sé, yendo por la misma fila, porque como dice Gabriel, este fenómeno de las redes sociales y de muchas personas querer ser igual también se convierte en una suerte de alteridad. ¿Para qué queremos ser igual a ese modelo? ¿Para qué queremos ser igual a esa mujer que aparece en redes sociales? ¿Para parecernos igual al contexto en el que estamos o para diferenciarnos? Entendemos que la red y el internet es un mundo alterno que si bien puede hacernos creer, no sé, que nos está igualando a todos, pero en el terreno de la vida diaria en la que estamos viviendo, vemos que esa igualdad que en apariencia se está viendo también hace que haya una alteridad que hay que tener en cuenta y que a la larga yo no creo que ni el lenguaje ni la sociedad en sí la tomen como un cambio serio y un cambio profundo. Y para dar final a este último tema, quería agradecerte, Gabriel, de parte mía y de Jorge, por haber aceptado nuestra invitación y espero que sigas asistiendo a nuestro programa. No, en serio, Gabriel, ha sido un placer hablar contigo, siempre es un placer hablar contigo y esperemos que en próximos programas puedas volver a estar acá con nosotros y ayudarnos con todo el conocimiento que sabemos que tienes. Yo estoy muy agradecido por la invitación, muy contento de
hablar con ustedes, de conversar, de discutir estos temas que creo que son muy cruciales. De verdad, muchas gracias por la invitación y pues invito a todos los seguidores a que estén pendientes siempre de Comala Podcast. También invitamos a toda la comunidad caleña que esté muy pendiente de los talleres de escritura Altazor. Son talleres muy importantes para entrar a analizar la literatura y analizarse a uno mismo también. Gabriel, antes de irnos, dinos tus redes sociales, cómo te pueden encontrar ya sea en Facebook, Instagram, etcétera. Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Gabriel Rodríguez y en Instagram @GabrielRB27 y Altazor lo encuentran como Altazor Escritura Creativa en Facebook y @TallerAltazor en Instagram. Muchas gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en @comalapodcast en Instagram y en Twitter. Y ahorita nos encontramos en YouTube. El siguiente tema va a ser elegido por ustedes, nuestros escuchas. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.